va? Bienvenidos. Esto es Referentes y como todas las semanas traemos a un protagonista y en este caso a alguien fundamental, una voz con reconocimiento en el mundo del sector agropecuario, de la bioeconomía, pero además alguien que ha transitado no solamente el sector público, sino también el sector privado principalmente. El referente de esta semana es Germán Di Vela. A ver, ¿cómo te presento? Fundador y director de Bio4. Sos el presidente del clúster Actec de Córdoba. ¿Sos vocero de Vaca Viva? Presidente de Vaca Viva. Presidente de Vaca Viva. Sí. Fuiste ex subsecretario de Agricultura. De la Nación. De la Nación. ¿Qué más me está faltando? Fui secretario de Desarrollo del municipio de Río Cuarto. Sos ingeniero agrónomo. Soy ingeniero agrónomo. Productor agropecuario. Sí. Socio fundador de FADA. Pero necesitas una tarjeta enorme. ¿Cómo andás, Germán? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Quién es Germán Di Vela? Sin decirme y describirme todo esto que nombramos en tu presentación. Mira, soy un apasionado del hacer, pero sobre todas las cosas del hacer con impacto, no solo el hacer económico, ¿viste? Por eso tantos sombreros y tanta cosa rara en mi vida, que también te aleja de otras cosas, ¿no? Te cuestan cosas a lo largo del camino, pero me gusta mucho el hacer y tuve la dicha de encontrar en Córdoba, que siempre lo digo, mucha gente con ganas de hacer también, ¿no? O sea, Córdoba para mí tiene esa distinción. Tengo la suerte de poderlo decir porque no soy de acá, soy nacido en La Plata y me vine acá con 27 años y lo que siempre me apasionó, el cordobés, ¿viste? Su gen del hacer, su gen de ir para adelante. Mis amigos que son de Buenos Aires que cuando vienen te dicen, che, Córdoba es otro lugar, es otro país, pasan otras cosas y creo que sí, que pasan otras cosas acá. ¿Cómo se dio tu relación con el campo y después con la industria del cual vamos a hablar? Mirá, yo no tenía campo, ¿no? Mi familia no era de campo, mi papá trabajaba en YPF, mi mamá en el Ministerio Público de La Plata, que era muy común que tuviesen empleos públicos, mi hermano es economista, y a mí me gustaba mucho el ir a cazar, en su momento cuando se podía cazaba con mi tío, ir a pescar, que soy un apasionado de la pesca, entonces me gustaba mucho el campo. Y ahí me iba a ir a anotar en veterinaria, me anoté en agronomía, me encantó agronomía, y me fui de La Plata con una pasantía a un campo en el sur de Córdoba, en La Cecira más precisamente, y como encargado de tambo. Ahí estuve 5 años. Me renuncié porque era la época del 99, ya pasaron miles de años, donde el campo estaba muy mal, en la época de los 90, renuncié, me fui a una multinacional a trabajar, que me cambió la vida porque pasé de una moto Suzuki 100 a recorrer los campos a una Toyota 4x4, ¿viste? O sea, hasta teléfono me dieron, una cosa, notebook. Tuve 4 años ahí y ahí conocí a mis socios actuales. Y me vine a vivir a Río Cuarto en el 2004 y ya ahí me quedé en ese momento con la que era mi mujer y mis hijos. Nos fuimos a vivir a Río Cuarto y hoy ya sigo viviendo en Río Cuarto. ¿De cuándo no me pienso ir? Bueno, dijimos que sos director y fundador. ¿Qué es Bio4? Bio4 es una planta de etanol que genera alcohol para el corte de las naftas, ese 12% que tienen las naftas. Nosotros producimos de ese 12% a nivel nacional el 1,1% de ese 12%. Lo que hacemos es fermentar el maíz como si fuese la uva del vino, de la misma manera, es el mismo proceso con levaduras. Producimos por un lado el alcohol, que va al corte de las naftas, por otro lado la burlanda, que se le llama comúnmente, que va a la alimentación de animales, y un aceite, que es el aceite de maíz, que no es comestible, sino para uso mecánico, digamos. ¿Y qué buscaban solucionar ustedes con esto? Mirá, nuestra pasión es el maíz, porque en nuestra zona el maíz es casi fundamental. Cuando hubo la crisis de las rotaciones en el campo, donde había lugares que se hacían 10 años de soja por 1 de maíz, la degradación de los suelos era muy alta. Pero en Río Cuarto siempre fue 2-1 en el peor de los momentos, o sea, 2 años de soja, 1 de maíz.
porque a nosotros se nos vuelan los suelos, se nos compactan por el golpe de la gota de agua, entonces nunca pudimos dejar el maíz. Y la forma de que cada vez hubiese más maíz en nuestra zona o se sostuviera a lo largo del tiempo era generar demanda. Entonces había que generar una empresa o varias, si pudiésemos un montón de otros que se motivaran, a empezar a demandar el maíz, porque además llevar maíz a Rosario, como pasa hoy también, de un camión que tiene un chasis y un acoplado, el chasis paga el flete. Entonces nosotros necesitábamos poner arriba de esos camiones algo con muchísimo más valor, donde la incidencia de ese flete fuese menor. ¿Vos podés dimensionar, por ejemplo, en puestos de trabajo, qué significa un camión que vaya con grano al puerto y lo que están haciendo ustedes? Multiplicás por 3 por cada tonelada llevada a Rosario, que como maíz yo la llevo como alcohol, multiplico por 3 la cadena de empleo. O sea, transformar ese mismo maíz en etanol es multiplicar por 3 la cadena de empleo. Con lo cual además tenés arraigo, tenés profesionalización. La industria tiene mucho de eso, ¿no? De proceso, de profesionalización. Germán, ¿cuánto había de riesgo cuando ustedes con tus socios, entre ellos Manuel Ron, decidieron avanzar con esto? Todo riesgo, porque Manuel lo hizo como una tesis de él de posgrado, a partir de una nota de Héctor Huergo que decía un choclo en el tanque, donde estaba empezando a crecer la industria del etanol en Estados Unidos, precisamente para no exportar maíz al mercado y que se cayera y transformarlo adentro de Estados Unidos. Manuel con esa idea genera esta tesis y a partir de ahí, con una planillita de Excel, salir a buscar socios. De una ley que estaba nombrada pero no estaba reglamentada, con el hecho de que ya, para que vos te des una idea del riesgo que hubo, ya teníamos los socios y tuvimos que esperar a la reglamentación de la ley para ver si teníamos cupo para esa construcción. Teníamos comprado el terreno nada más y hasta pensamos en su momento en hacer una extrusora de soja para mantener el affecti societati, ¿viste? Para podernos juntar, para poder seguir teniendo un proyecto, un propósito en común y seguir manteniendo el grupo. Pero también lo que nos dimos cuenta, la fortaleza de ser un grupo, ¿viste? Porque es el grupo el que, si bien obviamente Manuel lo lideró, por supuesto Marcelo Otero también fue clave en este desarrollo, si bien lo lideraron, el tener un grupo de productores que ya se había involucrado, que ya era parte. Yo siempre hago doy el mismo ejemplo. Llegó un momento donde muchos de los productores que tenían campo propio lo pusieron como garantía de este proyecto. Y no éramos todos. No había manera de dar marcha atrás. No, íbamos a buscar la forma para terminar de hacerlo, reglamentando, esperando el tiempo. Creo que fue un año el impasse que hubo en que no lo podíamos hacer. Pero ya estábamos lanzados a hacerlo, a buscar los créditos, tuvimos suerte, ¿no? También estábamos anticipados en el tiempo, cuando salieron los créditos estábamos preparados, bueno, se dio esto, las garantías entre todos, ¿no? Donde todos éramos solidarios entre todos. La sociedad ayudó mucho, la sociedad de los productores ayudó mucho a eso también. Sos el presidente del clúster AgTech, la tecnología vinculada al campo. ¿Cuán preparada está la Argentina para avanzar, no digo liderar esta transformación digital, pero para poder desarrollarla y que tenga continuidad? Mira, nosotros generamos el clúster, que hoy son 80 empresas privadas, 8 universidades, el gobierno provincial, el gobierno municipal, como se debe conformar un clúster, ¿no? Porque estamos convencidos que en la zona donde nosotros nos toca estar, al hacer marginal en la producción, porque si bien hay buenos productores, la zona es marginal por sus precipitaciones, por sus suelos y todo, hay una enorme tecnología. Estoy convencido de que la zona nuestra es la zona por excelencia donde se pueden venir a probar tecnologías. Vos vas hoy, nosotros fuimos el año pasado de nuevo a Estados Unidos, ya hacía 10 años que no iba. Fuimos a Illinois, recorrimos universidades, productores. Hoy estamos en igualdad tecnológica.
en igualdad tecnológica. El tractor que está en Estados Unidos es el tractor que está en el campo de la zona central del país. Y tenemos además un promedio de edad en el campo hoy de 35 años contra 60 en Estados Unidos. Y tenemos además la curiosidad de estos jóvenes, ¿no? Entonces, no solo tenemos la tecnología, los jóvenes, sino que además tenemos ese chip de querer hacer las cosas mejor, que no ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos usan receta los productores de los mismos que venden sus insumos. Entonces hoy se da acá un lugar donde además estos jóvenes están ávidos de probar. Entonces se nos ocurrió que el clúster podría generar lo que soñamos, ¿no? Esto de un lugar en el mundo, otro lugar más, como ocurre en Illinois, como ocurre en Piracicaba en Brasil, como ocurre en Holanda y como ocurre en Israel, un lugar más donde validar tecnologías, traer emprendedores, traer empresas. Nuestro sueño es que las grandes empresas multinacionales empiecen a pensar salir de Buenos Aires para empezar a estar en el interior. Ellas mismas te dicen cuando vienen, che, lo que pasa acá no pasa en Buenos Aires, no, porque acá lo hacen los productores. Y en definitiva somos los clientes de esas empresas, ¿no? Vos vas a Estados Unidos y tal vez las grandes marcas siguen estando en sus pueblos originales. ¿Y cuál es el principal obstáculo que estás viendo hoy de esas startups, esos emprendedores, para que puedan desarrollar y trabajar en una sinergia con los productores? Yo creo que la cercanía, el startupero se enamora mucho, que es lo que también tenemos que bajar, ¿no? Esto de las luces de las startups, donde los llevamos a un lado y explican y cuentan el picheo acá, el picheo allá, creo que los aleja del problema y los aleja de a quién le está solucionando el problema. Me parece que hay que bajarlos del escenario, llevarlos al campo, se sienten a hablar con los productores. El productor agropecuario es del hacer, un tipo que todos los años, pase lo que pase, desde hace 20 que tiene retenciones, sigue sembrando, es porque le gusta hacer. No le gusta sentarse a ver, porque si se sienta a analizar, hubo miles de campañas para atrás en las cuales no convenía sembrar. ¿No? Y hay muchos que toman esas decisiones en otros negocios, donde, bueno, me retiro, vuelvo al negocio más adelante porque ahora no se da. El productor agropecuario no, está lanzado a hacerlo todos los años. Con otra desventaja, tiene 40 primaveras, 40 tiros. Es como si yo te diera un negocio donde te digo, vos tenés 40 oportunidades, nada más. Porque vos, desde los 27, 30 años que sos profesional, que lo podés hacer, hasta que te retirás, son 40 primaveras. Entonces, si en esas 40 primaveras que se dan una vez al año, que vos podés mejorar la cosa, no como un proceso industrial, donde vos a cada día, a cada hora podés mejorar ese proceso. Acá tenés pocas oportunidades. Entonces, cuanto más información tengas, más datos tengas para tomar tu decisión, mejor te puede ir. Estas startups se preocupan y se enamoran del problema y de la solución y olvidándose de quién lo va a ejecutar. Hay que sentarse al lado del productor, hay que llevarle la solución ya definida, con todos los datos que él genera, porque la tecnología la tiene, entonces los datos están, lo que no tiene es la información, y lo que no tiene es ganas de sentarse en un escritorio a ver la información. Prefiere ir a ver si tiene chinche la soja, si está la chicharrita y si el maíz nació bien, está bien distribuido. ¿Qué es Vaca Viva? Cuando me tocó estar en Nación, que fueron 5 meses del inicio del mandato de Milei, Fernando Vilela, que es el padre de Vaca Viva, para decírtelo de alguna manera, porque él viene, así como gracias a él y a varios más, nosotros empezamos con Bio4, por sus enseñanzas, por lo que ellos transmitían. Vaca Viva siempre lo dijo, que era, Vaca Viva es no una contraposición a vaca muerta, sino cómo logramos que estas dos vacas, trabajando de manera conjunta, generen la riqueza de este país. Vaca muerta está en el 5% del territorio, vaca viva está en el 95% restante. Entonces no podemos diferenciarlas o hacer crecer una sin hacer crecer la otra. Vaca viva es la bioeconomía, lo que nosotros soñamos que ocurra en cada una de las localidades del interior. Cuando estuvimos en la Secretaría de Agricultura se quería dimensionar y nombrar como bioeconomía a la Secretaría, y fue festejada, te diría que hasta por gente que venía de afuera, y nos decía que iba a ser la primera secretaría en el mundo denominada de bioeconomía. Porque es mucho más abarcativa. Nosotros como productores agropecuarios dejamos de ser solo productores agropecuarios. Hoy tenemos fildo, tenemos cerdos, tenemos industrias, y eso es un poco, es el maní, es la yerba mate, es la caña de azúcar, es el vino, es eso, ¿no? Lo que antes
uno dice, son economías regionales, que parecía como, bueno, son economías de ahí. No, no, hoy son economías del mundo. Hoy el vino se exporta, estás en las góndolas del mundo, el maní se exporta, estás en las góndolas del mundo. Digo, ya hoy pensar esto, por eso me saca bastante cuando alguien dice el interior del interior. Yo no me siento el interior del interior de nada. O sea, nosotros estamos conectados al mundo, no necesitamos pasar por Buenos Aires, estamos conectados al mundo. Si esto fuese Europa, seríamos un país más de Europa que exporta y tiene, o sea, no estoy hablando de separatistas, sino de empezarnos a creer que Córdoba, Mendoza, son globales, ¿no? Por esto también lo del clúster. Y Vaca Viva lo que busca es poner en la mesa de las decisiones a la bioeconomía. Las políticas tendrían que estar mirando esto. Y como un sueño más hacia adelante, que es tal vez hasta utópico, es tener lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en Brasil, tener diputados que defiendan esta bioeconomía. Que no importa algo de eso se sembró cuando fue el conflicto de la resolución del campo, que hubo varios productores que ingresaron al Congreso, pero se fue diluyendo eso. Se diluyeron por dos razones. Primero, porque las instituciones no lo sostuvieron y no les exigieron. Segundo, porque el campo está atomizado, somos 250.000 productores en el país y cuando ponés las economías familiares somos 330.000. Pero esos 330.000 son 1.200.000 votantes, ¿no? O sea, cuando vos lo sumás con sus familias. Entonces, lo que tenemos que empezar a entender que nosotros los ponemos ahí, o no los ponemos, los sumamos a esta asociación para que cuando algo ocurra contra el campo, contra la bioeconomía, contra las economías regionales, haya un grupo de diputados que se pongan de acuerdo a tomar decisiones. Te lo pongo en un ejemplo. Brasil, hace 10 años atrás, tenía una sola planta de etanol. Hoy el 40% del etanol que circula es, creo que el 50% del bioetanol que circula en el combustible viene a partir de maíz y no de caña de azúcar. O sea, crecieron 10 veces lo nuestro. O sea, y hubo varios gobiernos. Digo, ¿vos crees que la gente es consciente de que cuando va a cargar nafta a la estación de servicio, parte de lo que está poniendo es un biocombustible, un bioetanol? No creo que lo dimensione o que lo entienda de dónde viene. Y no creo que nosotros mismos, viviendo al interior, entendamos el impacto de eso, ¿no? El impacto de... A mí cuando se cierra la exportación de vino, me duele, ¿viste? Yo quiero ver... Porque el vino no es solo cuando vas a escuchar la música a la bodega y te tomás la degustación. Hay un montón de industria detrás trabajando, un montón de gente trabajando atrás, de productores que venden de una cierta calidad para poder exportar a través de esas bodegas. Digo, queremos ponerlo sobre la mesa, ¿viste? Queremos que alguien... varios diputados estén pensando sobre esto y cómo lo defienden. Después, partidariamente, no nos importa, para nada. ¿La política ves que tiene una mirada de defensa de una matriz verde en cuanto a la energía? No, o sea, Milei lo ha dicho, ¿no? A él no le preocupa la mirada verde, pero hay un mundo que sí. Y nosotros podemos venderle ese mundo, aunque el presidente no vaya en esa línea. Sí, obviamente, no tenés las líneas de crédito que necesitas para el desarrollo, no hay una mirada, vos necesitás siempre la mirada política en eso, ¿no? Que acá en Córdoba ocurre y hay comunión de esas cosas y es más fácil trabajarlo. ¿Cómo haces para convencer, hace un rato hablabas de jóvenes, de productores de 35, 36 años, para que no se vayan a las grandes ciudades, sino que se queden en sus pueblos, en sus localidades, en sus ciudades, si son un poco más grandes, y hacerles entender que quizás si quieran vincularse con el mundo de la tecnología, no se vayan a las grandes capitales, sino que en el campo podés manejar tractores con la última tecnología, drones, seguramente ya tambos robotizados. Bueno, ¿cómo haces para hacerles ver esta realidad? Mira, la Wicatech, que es esto que hacemos nosotros con el clúster, busca eso. O sea, estoy convencido de que el agro hoy no solo necesita ingenieros agrónomos, necesita ingenieros en datos, ingenieros industriales. El tema es mostrárselos a estas profesiones la oportunidad que hay. Porque hay una enorme... Mira, cuando armamos el clúster, hoy tenemos la Cámara de la Construcción, tenemos el clúster tecnológico. Lo del clúster tecnológico me costó un montón que entendieran que estando en la mesa donde discutimos nuestros problemas agropecuarios, iban a estar las soluciones tecnológicas que ellos nos podían ofrecer. Hoy ya lo entendieron. Y cuando nos miran dicen, pero eso es una pavada.
Nosotros tecnológicamente lo podemos solucionar. Eso es lo que hay que generar, estas mesas y estos vínculos. La Cámara de la Construcción me decía, ¿para qué voy a estar en un clúster Actech? Porque vos lo que tenés que lograr es que nosotros como clúster Actech vas a estar en el lugar de las oportunidades. No es lo mismo que 26 socios de Bio4 te compren un departamento a que te lo compren los 250 empleados. Vos tenés que estar detrás de los 250 empleados y estar, si estás con el tiempo, te anticipás a estar en el momento también, ¿no? Bueno, hay un dato que me das pie con esto. Ya las licitaciones públicas de la obra en Córdoba, en la licitación, te exigen que la maquinaria vial tenga el B20, biodiesel. Sí, tal cual. Y va a ir ocurriendo. Digo, están las oportunidades. Lo que nosotros tenemos que mostrar es que les vamos a dar oportunidades a un montón de gente que hoy tiene miedo a la IA, tiene miedo a un montón de cosas, y el campo todavía tiene un montón de lugar para dar y un montón para abrazar, ¿entendés? Esto no es los del campo y los de la ciudad, no, esto es en conjunto, hay oportunidades. Si hablamos de tecnología aplicada al sector, algo me dijiste de Estados Unidos. ¿Estamos muy lejos de Estados Unidos o de Europa? No, de Europa te diría que estamos, me tocó estar en Irlanda, y ver productores de 60 hectáreas, que vale $60.000 la hectárea, moviendo suelos con tecnología vieja, sosteniendo productores que te dicen mi campo, mi jardín, entonces tratan al campo como jardín. Digo, esos productores no pueden competir con Brasil, no pueden competir con Argentina, no van a poder competir. Si vos me dijeras con Brasil, tal vez estamos detrás de ellos, seguramente no solo por volumen, ¿no?, sino por la tecnología que aplican y todo. Me parece que hoy Brasil es el foco. ¿Y eso es por la política que tuvo Brasil, a pesar de que había un gobierno de derecha o de izquierda, pero la política y la mirada hacia el campo fue siempre la misma, a diferencia de lo que nos pasó acá en la Argentina? Sí, dos cosas. La política, que no movió el barco de lo agropecuario, y los empresarios comprometidos. Empresarios fuertes, donde no dejan tampoco. Lo que nosotros no terminamos de entender como empresarios es que en la unión de los empresarios, pero real y comprometida, y hay también formas de no doblegar, pero sí de no dejar avasallar a la política sobre las decisiones empresariales. Cuando vos vas a San Pablo y todo, hay poderosos empresarios donde no van a permitir que las cosas sean como un político quiera, ¿no? O sea, por lo menos no consultiva. Y estos bloques, había una propaganda muy importante en el Congreso de Estados Unidos, donde en el estacionamiento había todos autos y había un tractor, un John Deere gigantesco metido en ese estacionamiento. Y eso marcaba el poder del agro ahí. Y cuando vos vas al impacto que tiene el agro en la economía de Estados Unidos, es muy bajo, es el 1,2%, pero tiene muchos votantes, muchos estados importantes, poderosos como agro, tienen otro sistema de elección, obviamente, no hay ningún senador que vuelva a su lugar en contra del agro si es de Illinois, por ejemplo. Pero digo, más allá de eso, no es un poderío económico, es un poderío de participación y de sostenimiento. Involucramiento. Involucramiento. ¿Por qué decidiste dar un paso a la función pública? Porque me di cuenta, lo mismo que con Vaca Viva, que si no te metés, las cosas no cambian. Tenés que estar en los lugares de decisión. Y así todo pude hacer poco, casi nada te diría, porque también esas decisiones dependen siempre de alguien más arriba que tiene que tener tu misma mirada. El intendente de una ciudad tiene que tener esa mirada. El que me convocó la tuvo en convocarme, pero no tenía el espíritu para el desarrollo económico de la ciudad. Sí tuvo la grandeza de invitarme y decir, Germán, participa, y me dejó hacer, obviamente, todo lo que yo quise, pero tal vez no comulgábamos en la mirada de ciudad. Y esto lo que te obligan es, como dijo Cristina, si querés cambiar, involucrate, que le dijo a Macri, bueno, esto es un poco así. Si vos querés cambiar la política, te tenés que meter y quererla cambiar. Si miramos a 10 años a la región centro, ¿no? Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, quizás podamos sumar La Pampa, sí, Buenos Aires. Totalmente. Si se pudiera dar esa conjunción de innovación, tecnología, política, empuje, ¿qué te imaginas de la Argentina, de este sector en 10 años? Me imagino
siempre ponemos esta imagen, me imagino para que sea bastante gráfica, gente con turbante buscando con quién invertir en la Argentina, pero en un pueblo del interior. O sea, va a ser tan grande el desarrollo que se va a dar, va a ser de semejante impacto que las grandes oportunidades de inversión del extranjero y nuestras van a estar en la Argentina y van a estar en esta región central. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos. Hoy no se ve, hoy es difícil verlo, pero pensar que hoy solo somos de acá, de puertas adentro, de fronteras cerradas, ya es imposible. La Argentina va a ser global, a pesar de la política, a pesar de va a ser global. Y en ese ser global va a haber un montón de personas y de empresarios y de empresas queriendo apostar a algo que es irreversible, que es la alimentación, la sostenibilidad, la sustentabilidad y los productos bio. O sea, es irremediable ese camino. Entonces, en la medida que nosotros podamos hoy mostrar de que queremos ese camino, que estamos puertas abiertas para recibirlo, más allá de las políticas, y que hay empresarios para recibir, lo veo así. Veo en pueblos desarrollándose con bioindustrias, con bioeconomía, y jóvenes volviendo a sus pueblos. Yo no quiero que de las 8 universidades de Río Cuarto los talentos queden ahí. Quiero que se vuelvan a sus pueblos, que tengan productores con excedentes que les inviertan para emprender y cambiar la realidad de los pueblos donde viven. ¿Cómo te gustaría que recuerden a Germán Di Vela? ¿Como un defensor de la bioeconomía, como un productor agropecuario, como alguien que en algún momento desde la función pública quiso cambiar algo? Como defensor de la bioeconomía me gusta, porque eso arrastra todo lo otro, ¿no? Pero también, y lo pienso con mis hijos, que hasta me han criticado por entrar en política, obviamente, también cuando pienso en ellos, que son lo único que me gustaría, cómo piensan de mí, que se han quejado muchísimo de la política y de esto del hacer, también vean que uno ha intentado cambiar, ¿viste? Porque yo vengo de una generación donde mi padre no se involucró tanto y heredé un país que tal vez no. Yo lo que sí me gustaría que me recuerden es, trabajé para que mis hijos hereden un país mejor. No sé si lo voy a lograr, pero que le puse todo el empeño, nadie me va a poder decir que no hice todo lo que había a mi alcance para que ellos reciban un país mejor. Por último, ya está vigente el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Por supuesto que para determinados rubros esto será escalable en los años, pero ¿qué mirada tenés vos de lo que puede significar para la Argentina esto? Se dio mucho ese acuerdo cuando estuvimos nosotros los 6 meses. De hecho, Fernando Vilela fue un gran trabajador de este acuerdo, Yo creo que se vienen grandes oportunidades a partir de ahí. Pero también creo que el Mercosur fortalecido con un socio como Brasil, buscando sociedades que nos den sinergia. A mí me es fácil hablar porque todo lo que tengo es con sociedades, entonces me es difícil entender que uno solo pueda salir, ¿no? Entonces, también podemos ofrecer al mundo buenos productos, certificados, trazados. Creo que la Argentina nos va... ¿Viste como cuando vos en la industria te sometés a un trabajo de la ISO o de alguna certificación y te ordena, ¿no? O cuando querés salir al mercado como una empresa pública y te ordena en tus balances, en tu forma de hacer las cosas, creo que nos va a ordenar en hacer mejor las cosas y creo que somos muy buenos para hacerlo. Y tenemos la tecnología hoy de la mano que es mucho más fácil para hacer. Ahora sí, la última. Europa nos va a exigir seguramente, si queremos venderle producto, sustentabilidad, medición de huella de carbono, la trazabilidad del ganado. Sí, totalmente. Y nos va a medir también el desmonte y todo, que también en todo esto, que yo soy un gran discutidor, hay barreras arancelarias, ¿no? O sea, no es todo, porque ellos ya desmontaron, ellos ya rompieron, ellos usan más fertilizante que nosotros, mueven los suelos. Bueno, también va a haber que poner en defensa nuestros cuidados territoriales, nuestros ordenamientos territoriales, nuestra ley de bosques, ¿viste? Tampoco es esto, y que se pague, ¿no? Porque está bien, yo cumplo con todo eso, ahora eso tiene un precio, sí, ¿no? Y tal vez ahí el Estado sí tiene que generar políticas y defensa de todo esto que hacemos, es verdad, lo cumplimos, pero vale mucho más de lo que vos hacés. Germán Di Vela, gracias por acompañarnos aquí en Referentes. No, gracias por invitarme.
Nos vamos y nos reencontramos, por supuesto, la próxima semana. Muchas gracias por estar allí del otro lado. Chao.